Hola compañeros, hablaré un poco sobre la educación en la época colonial en México. Primero que nada, tenemos que saber que la educación era parte de la iglesia. Tenía como fin la evangelización y la educación de los indígenas. Con la llegada de los españoles surgieron grandes cambios sociales y culturales. Hay que recordar que la cultura de los conquistadores era una mezcla de otras culturas, como las del Oriente, Grecia, Roma e Islam. Los españoles, cuya cultura era basada en el sistema agrario, la religiosidad y la guerra, llegan con ansias de riqueza poniendo la cruz como escudo, además que tenían una amplia experiencia en la conquista y colonización de pueblos en el régimen colonial. Se tenían diversas castas como indios, españoles y negros. Las mezclas de estos se dividían en los mestizos, los mulatos y los amos. La mayor autoridad era el virrey. Tomaba las decisiones de todo índole en la Nueva España. Él era la figura máxima que contaba en el territorio. En aquella época, él decía que personas podían aprender un oficio y quienes no. La sociedad estaba dividida por jerarquías. Los primeros eran los españoles peninsulares, es decir, aquellas que provenían directamente de la península ibérica. Después estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Después se encontraban los mestizos, que eran hijos de un español con un indígena. Después, todos los indígenas y por último, los esclavos. Los esclavos no tenían derecho a ningún tipo de educación. La educación popular indígena se basa en la religión católica, donde se implementaron varias formas de convertirlos a la religión. El adoctrinamiento se encargaba de evangelizar a los indígenas para que recibieran una educación de acuerdo a su estatus social. La educación rural en la Nueva España se da con el surgimiento de los colegios, que marcaron la división educativa en dos partes. Una, en donde los hijos de los conquistadores recibían educación, es decir, los españoles peninsulares y los criollos, y la otra parte eran los hijos de los conquistadores, es decir, mestizos e indígenas. En 1536 se funda el Colegio de Tlatelolco, donde se impartían las clases a los nobles prehispánicos. Tlatelolco también formó a los primeros religiosos indígenas. En 1538 se funda el Colegio de la Claridad. Se le daban las clases de buenos modales a las mujeres españolas, mestizas, criollas y aquellas que pertenecían a la nobleza prehispánica, donde se les enseñaba a rezar, cantar y todo taller de labores femeninas y sobre todo obediencia al hombre. Existieron más colegios, como por ejemplo San Pedro y San Pablo, que eran de origen jesuita. La segunda enseñanza es una obra educativa de las órdenes religiosas que fue de acuerdo a la perspectiva a cada una de ellas. Primero, vamos con los franciscanos. Bueno, ellos fueron muy humanistas, es decir, se ponían en el lugar del otro, enseñaban con señas la religión católica. Se dedicaron a impartir la religión, los valores y las creencias. Los segundos fueron los dominicanos. Fueron una orden sádica a la hora de sus métodos de enseñanza, es decir, ejercían el castigo y la fuerza violenta hacia los indígenas para enseñar la religión. Los agustinos se dedicaron a enseñar el castellano y oficios no solo se centraban en la religión, sino que en los poblados tuvieran un oficio para tener un sustento económico. Los más importantes de la época son los jesuitas, pues ellos se encargaron no solo de la religión, sino también impartieron conocimiento de las ciencias de la época. Fueron los que más colegios construyeron, con ese motivo, por enseñar de más a los indígenas. Fue por eso que fueron expulsados de nuestro territorio. La enseñanza superior en la época colonial fue marcada por un personaje muy peculiar que todos conocemos. ¿Quién era Sor Juana Inés de la Cruz? Ella se enfrentó a la exclusión de las mujeres a la educación más allá del ser una buena esposa. Desde siempre manifestó curiosidad intelectual e independencia de pensamiento, a lo que las mujeres deberían de acatarse.
En aquella época se aventura a aprender más cosas, decidió vestirse de hombre para poder ir a la escuela como la gente normal. En el transcurso se percató que la única forma de poder aprender era dedicándose a la religión. Logró ser dama de honor de la esposa de un virrey. Compuso obras musicales y escribió una extensa obra de poesías y de teatro. Realizó experimentos científicos, aprendió varios idiomas, destacando el latín. Sor Juana, luchadora que erradicó la desigualdad con la educación y la escritura, desafió los privilegios de los hombres y se convirtió en una de las escritoras más prolíferas del siglo XVII. Ya para terminar, tenemos que saber que las escuelas durante el virreinato respondieron a la necesidad imperante de tener personas que simplemente solo supieran leer y escribir. Sin embargo, fueron creados de acuerdo a la organización social, es decir, separadas para cada estamento social, para indios, mestizos y españoles. La educación colonial se realizó en dos sistemas, uno en universitario superior y otro de estudios menores. Los estudiados menores tenían dos niveles y fueron establecidos por agustinos y jesuitas, donde el alumno era preparado para entrar a la universidad. Los colegios mayores eran instituciones dependientes de la universidad, proporcionan casi sustentos de los estudiantes capaces que no disponían de medios económicos necesarios para realizar estudios superiores. Los alumnos practicaban diversas disciplinas plenas bajo cuidado de un maestro especial. Se abocaba a estudiar la cultura clásica latina. El objetivo era dominar el latín, el pilar principal de la cultura, además del arte de leer y escribir. También contar.